Hola, soy Manuel Ballesteros de primera turno vespertino del Pellegrini y vamos a estar haciendo un podcast sobre el cuento Tres portugueses y un muerto y sobre la vida de su autor. Hola, yo soy Joaquín y voy a estar acá con Manuel. Yo voy a contar la historia y después vamos a opinar qué nos parece y dar un poco de información extra. Así que empiezo. Empieza presentando a los cuatro portugueses. Uno está muerto. Entonces, el cuento va de que es una investigación. El comisario les pregunta quién fue, pero todos dicen yo no fui. El cuarto portugués estaba muerto. Les preguntan qué hacían en esa esquina y siempre responden con respuestas medio que pensás que fue cualquiera de ellos, Sí, pero podía ser cualquiera de ellos. sí, porque suena como que te están recontra mintiendo. Les preguntan quién vio lo que pasó. Muy importante, dicen que uno miraba al norte, otro al este, otro al sur y que el cuarto murió mirando hacia el oeste. Hacen más preguntas. ¿Quién tenía el paraguas? Yo tampoco. Yo soy bajo y gordo, el paraguas era chico. Siempre con respuestas cualquier cosa. Les preguntan quién oyó el tiro, bla, bla, bla. ¿Cuándo vieron al muerto? Cuando acabó de llover, cuando acabó de tronar, cuando acabó de morir. ¿Qué hicieron? Entonces, después de varias preguntas, Daniel Hernández, un investigador, pregunta: ¿Usted lo mató? ¿Yo, señor? No, señor. ¿Yo, señor? Sí, señor. Preguntó al segundo portugués. Después, Hernández empieza a deducir. Uno es el asesino, el otro murió y los otros dos no vieron nada. Todos miraban a cada punto cardinal. El muerto murió hacia el oeste. Habían dicho de vigilar cada calle para poder encontrar mejor un taxi en esta noche tan tormentosa. Como el paraguas era chico y eran cuatro, se les mojó a todos la parte de adelante del sombrero, eso es muy importante. El que miraba al norte y el que miraba al sur no tenían por qué darse vuelta. Podían matar al que murió, que estaba mirando hacia el oeste solo con mover la mano. En cambio, el que estaba mirando hacia el este, como estaba de espaldas, tenía que girar por completo y para poder dispararle. Entonces, al girar por completo, se le mojó la parte de atrás. El La otro, parte del sombrero, se le mojó la parte del sombrero para poder dispararle en la nuca. correcto, Eso quería aclarar. sí. Entonces, al ser el único sombrero que tiene esta cualidad, Daniel Hernández puede deducir que fue el asesino. Y el cuento termina diciendo que el primer portugués se fue a su casa, al segundo no lo dejaron, el tercero se llevó el paraguas, el cuarto portugués estaba muerto, muerto. Y esa sería toda la historia. ¿A vos qué te parece, Manuel? Y a mí me gustó porque es un cuento corto pero sencillo que funciona porque tiene una pista muy importante y además puedes decir, ah, es verdad, tiene sentido. Eh, el autor era, eh, sí, era Rodolfo Walsh. Sí, Rodolfo Walsh. El cuento se publicó en 1955 y nada, ¿a vos qué te pareció? ¿Qué te pareció algo ese cuento? A mí también me gustó mucho, me gusta mucho el detalle de que siempre al final de cada párrafo dicen el cuarto portugués estaba muerto, el cuarto portugués estaba borracho de muerte, el cuarto portugués estaba muerto, tenía una bala en la nuca.
siempre lo mencionan muerto, pero siempre de distintas formas. Sí, Y le da un toque de humor negro, o comedia oscura. Eh, Aunque también deja algunas preguntas, ¿no? Sobre por qué estaban ahí los cuatro esperando un taxi o por qué lo mató. ¿A vos te parece primero, por qué estaban ahí? ¿Por qué estaban ahí? en mi opinión, estaban ahí, no sé, habían ido, ¿De fueron fiesta o a salidas, caminar? fueron, no sé, a ver una peli o sí, fiesta, y salieron Sí. muy tarde y estaba lloviendo. Entonces, Y como también, sí, también deja la duda de por qué lo mató. O sea, no puedes levantarte y decir, tengo ganas de matar a mi amigo. No. sí, ¿Vos por qué crees que lo mató? opción uno, me parece, lo mató simplemente porque, bueno, no había, porque no se quería mojar más el segundo portugués, que llegaba al este, se quería empapar tanto, lo cual me parece un poquitito exagerado. Opción dos, Pero tenían algún problema de hace años que el portugués del este quería arreglar con el que miraba al oeste y aprovechó ese momento, exactamente. sí, para mí que, no sé, la esposa lo engañó con el tipo porque el segundo ya tenía la pistola preparada, porque ya la tenía, no puede salir a caminar con una pistola. Em, Así. Sí, El autor también es una persona muy interesante, uno de los mayores escritores conocidos internacionalmente, Rodolfo Jorge Walsh, que fue un periodista, escritor y político irlandés, pero que llegó a Buenos Aires en 1941 y es reconocido por ser un pionero en la escritura de novelas testimoniales, es decir, que entrevista a alguien y luego lo publica como novela. Uno de los ejemplos más conocidos sería Operación Masacre, o también Quién mató a Rosendo, pero también sobresalía en novelas de ficción policiales como la que acabamos de presentar. Tres portugueses y uno muerto. ¿Te apetece contar la historia? de los tres portugueses. No, del autor. ¿Querés que la cuente Eh, para que eh, el pa- público sepa? sí, me parece interesante. Rodolfo Jorge Walsh nació en enero de 1927 en Irlanda y en 1941 llegó a Buenos Aires, en Argentina, para hacer sus estudios secundarios. Y ahí esos estudios fueron su inspiración para que sacara sus tres primeras obras, las tres primeras de muchas que iban a salir, las cuales eran Irlandeses detrás de un gato, Los oficios terrestres y Ese oscuro libro de justicia. Después de esos cuentos se puso a trabajar en un montón de empleos: oficinista de frigorífico, lavacopas, corrector de editorial y un montón de empleos más. También conocería el amor en 1950, cuando conoció a Elina Tejerina, con quien tuvo dos hijas, María Victoria y Patricia Walsh. También un año siguiente, en 1951, empezó a trabajar para la editorial Hachette. Después de los fusilamientos clandestinos que el gobierno mandó a hacer en José León Suárez, Walsh descubrió que hubo un superviviente de la masacre. Después de entrevistarlo, de charlar con él y entrevistarlo, Walsh escribió un libro de lo que pasó, Operación Masacre, uno de los libros más importantes para la historia argentina, para la historia peronista y para la Argentina en general. También trabajó en la revista Panorama y durante el último golpe cívico-militar, durante la dictadura del 76, fundó el semanario de la CGT de los argentinos.
al ver la censura de la dictadura en 1976, creó la ANCLA, la Agencia de Noticias Clandestina. También, también se unió a los Montoneros, una banda que se encargaba de resistir contra la opresión de la dictadura. Y un año, en ese mismo año de la dictadura, su hija María Victoria, que también era una montonera, desgraciadamente falleció durante un enfrentamiento contra el ejército militar. Y un año después, en 1977, mientras Walsh repartía las copias de Carta Abierta de un escritor a la Junta Militar, su más reciente libro, en los buzones para que pueda enviar el mensaje, fue emboscado, acribillado y desaparecido por un grupo de militares. Desgraciadamente, incluso hasta el día de hoy, 2022, no se sabe qué hicieron con él y los responsables se niegan a hablar. Es conocido como uno de los escritores más grandes, no solo de la historia argentina, sino mundialmente. Bueno, tuvo una vida importante. Y vos antes dijiste que escribió uno de los grandes libros del peronismo, ¿no? Sí, Operación Masacre. Bueno, ¿no es cierto que también apoyó el golpe de 1955 contra Perón? Porque entonces es como medio raro, porque o sea, eso sí, si apoyó el golpe contra Perón significa que es antiperonista, pero al mismo tiempo escribió un importante libro del peronismo. Es como medio, estás en los dos bandos, pero claro. Sí, era medio raro, pero cambió de opinión porque a principios del 60 más o menos se apoyó, conoció a Perón, le entrevistó y le hizo cambiar de opinión en octubre de 1956, que sí, que se arrepentía, dejó una nota en la que decía que comunicaba que se arrepentía de apoyar el golpe de Estado del 55, porque generó la muerte de muchos de sus amigos, colegas y compañeros. Y sí, muestra cómo se puede cambiar de opinión. Bien. Gracias por aclararme esa duda. De nada. Bueno, ¿te parece ir terminando porque no tenemos nada más que hablar, ¿no? Sí, nada más. Una sola cosa más que os gustaría agregar. Nos gustaría agradecer a nuestro equipo, que conformado por yo, Manuel, Joaquín Stefoni, el caballero con el que estoy hablando, Gabriel, Guillermo y Ignacio Ávila, por ayudarnos con este podcast. Muchas gracias. Igualmente. Vos también sos medio caballero. Bueno, un placer compartir contigo. Adiós. Chao.